Les decía entonces que hoy día ingresamos a una nueva unidad que se denomina o está en nuestro plan de estudios como teoría elemental del muestreo. ¿Ya? Entonces, para eso primero definiremos con un poco de precisión qué es el muestreo. ¿Ya? Bien, muestreo. Dice, voy a leer y luego explico, en ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, es decir, analizar a todos los elementos de una población, se selecciona una muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la población. Eso es lo que es en el fondo una muestra. Una parte pequeña pero representativa de la población. El muestreo es, por tanto, una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. En otras palabras, en este capítulo, en esta unidad, vamos a ver un poco cuáles son las mejores y más pertinentes formas de extraer una muestra. Hay maneras de revisar si el tamaño que yo elija de una determinada muestra pueda ser el suficiente o sea muy pequeña, etcétera, etcétera. Aparte de eso, esto también ya lo había explicado en algún momento, se supone que el conjunto mayor de los elementos que conforman un determinado fenómeno de estudio es la población. Y dentro de esto, obviamente, es obvio que deben existir elementos que son parte activa o pasiva del fenómeno. Por ejemplo, cada punto que estoy dibujando puede representar una silla, un banco, una mesa, también puede representar a una persona, algún grupo o raza de animales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si por ejemplo son personas, para entender un poquito, porque aquí habla de censo, ¿no? Pero nosotros conocemos el censo de población, pero no es el único censo. Puede realizarse censo también de objetos o animales. Entonces, si tengo varios elementos que debo analizar, serán 30, 50, 100, 1000, 1.000.000 de elementos a analizar. Entonces, lo que dice el texto, lo que nos plantea el textito que estamos leyendo, es que yo debo procurar seleccionar de todos ellos, ¿no? Una muestra tal que en lo posible, dice, ¿no? Esta muestra sea representativa de la población. Entonces, ¿qué significa esto? La muestra, vamos a llamar M por ahora, ¿ya? La muestra, obviamente tiene que permitirme a mí analizarlo a todos los elementos y sacar inferencias. Tal como les decía hace unas semanas, estamos ya en el campo de la estadística inferencial. Cuando hablamos de inferencias, ¿no es cierto?, es el proceso en realidad que se encarga de sacar conclusiones en un grupo pequeño para sacar inferencias, ¿no?, de un grupo mayor. Eso es lo que es en realidad la estadística inferencial. Por ejemplo, si yo deseo saber el promedio de estaturas, nosotros conocemos, ¿no?, eso hemos aprendido hace algunas clases y también en el anterior semestre, que para la población, para todos los elementos de la población, nosotros manejamos, por ejemplo, la media aritmética, μ. Y para las muestras, nosotros trabajamos con X barra, que también es la media aritmética. Este valor, por ejemplo, puede ser el promedio de las estaturas de estos señores o señoras, señoritas, ¿no? Y esto obviamente sería también el promedio de las estaturas, pero de un grupo ya mucho más reducido. Si, por ejemplo, aquí me sale, no sé, digamos 1,70, la estatura promedio, vamos a suponer, estoy poniendo un número para un poco interpretar. Vamos a suponer que me sale 1,70 en metros, obviamente, la estatura promedio. Este valor me permite con mucho grado de certeza ya estimar cuánto sería el valor de la media poblacional. Ahora, ¿por qué se recurre a este proceso? Obviamente la razón es bien simple.
recurrimos a este proceso de calcular en vez de datos poblacionales, datos muestrales, por el hecho de que a veces la población es demasiado grande. Imagínense, por ejemplo, que yo quisiera saber la estatura promedio del boliviano, así en concreto. Sería prácticamente imposible que yo mida las estaturas de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país, porque tendría que ir no solo a las ciudades, también a las provincias, a los cantones, a la selva inclusive, ¿no? Donde todavía hay algunas pequeñas tribus originarias, etcétera, etcétera. Adentrarme en el trópico, adentrarme en lo más profundo de la Amazonía, etcétera, etcétera. En el Chaco ni hablar, ¿no? El Chaco también, que es muy diferente. Entonces, obvio que no voy a poder trabajar con todos los elementos de la población. Si somos, digamos, 11 millones o más de habitantes, no voy a tener 11 millones de datos, es imposible. Entonces voy a tener que sacar muestras, ¿no? Será por departamentos, será por ciudades, será por provincias, tendré que ver mi mapa y cómo ver y analizar cómo distribuir, disponer de gente para eso, se supone, y demás, ¿no? Que es lo que un poco hace el INE, ¿no? En el fondo, cuando saca algunos censos, ahí sí trata, ¿no? El INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, de realizar los censos de una forma mucho más sistemática, porque dispone de recursos económicos, dispone de gente, dispone del apoyo técnico, tecnológico, etcétera, etcétera. Pero en un trabajo de investigación como el que yo planteo para una persona, por ejemplo, para un psicólogo, para un sociólogo, antropólogo, es bien complicado hacer, ¿no? El trabajo con toda la población. En eso consiste lo que vamos a aprender a hacer. Entonces vamos a, de hecho, tratar siempre de que esta muestra, dice, sea representativa de la población, para que este valor se acerque mucho, mucho, mucho al que fuera el valor de la población, ¿ya? Entonces, borrando esto, voy a continuar con la lectura. Por favor, si hay alguna duda, alguna consulta en algún momento, me tienen que interrumpir para poder explicar, ¿no? Acerca de lo que estamos comentando, ¿ya? Bien, vayamos al siguiente acápite entonces ahora. Ok, seguimos. ¿Qué es una muestra? Acabo de explicar, pero vamos a leer un poquito. Dice, la muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. Ahora dice, para que una muestra sea representativa y por lo tanto útil, debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir, ejemplificar las características de esta. Esto es la reafirmación de lo que comentaba en el anterior punto. Es decir, que debemos procurar, ¿no? En lo posible, tener una muestra representativa de los rasgos generales de la población. No es tanto como que escoger a mis amigos y con ellos voy a trabajar, ellos van a ser mi muestra, no es así. Si quiero, por ejemplo, una muestra de opal, no voy a recurrir a mis amigos, no, cercanos, no. Tendré que elegir la muestra al azar, ¿se dan cuenta? Al azar. Es decir, sin eliminar a ningún estudiante, por ejemplo, de la OPAL, por ninguna razón, aunque no me caiga, entre comillas, tendré que considerar a todos y darles, ¿no?, la posibilidad a cada estudiante de formar parte de la muestra que voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, ahí justamente viene un poco la lógica de este tema, ¿no? Cómo ahora se hace ese trabajo, etcétera. Hay formas, obviamente, para hacer, varias en realidad. Bien. ¿Qué errores se pueden cometer cuando se realiza este trabajo de muestreo? Cuando nosotros trabajamos con muestras, o sea, efectuamos el muestreo, básicamente se pueden incurrir en estos dos errores. Por ejemplo, sacar conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población. A eso se llama error de muestreo. Pero también puede cometerse otro error, que es sacar conclusiones de una población digamos, conclusiones que son más grandes de la que originalmente se tomó la muestra. Entonces ahí existe un error de inferencia. O sea, que yo las inferencias que pueda obtener no sean las más cercanas
a lo que es la población de estudio, ¿no? Entonces hay que tratar obviamente de evitar, pero siempre va a ocurrir, ¿no? Eso. Hace un momento se los ponía, se los dibujaba en un esquemita. Voy a tratar de dibujar también aquí otra vez el esquema para los que han llegado un poco tarde. No sé por qué, si hoy día es sábado, tienen que levantarse más temprano, se supone. Les decía, ¿no? Si esta es la población y esta es mi muestra, obviamente es un subconjunto menor, ¿no es cierto? Entonces, todo el análisis que haga acá, les dije, ¿no? Por ejemplo, me puede permitir hallar la media aritmética muestral. Y si quiero hallar la media poblacional mu, ¿no? La media aritmética poblacional, entonces esto me sirve para estimar, les decía, ¿no? Este valor. Les ponía un ejemplo. ¿Qué tal si he obtenido la estatura promedio de la muestra? Si la muestra es representativa, me va a servir para deducir, para proyectar un poco y ver cuál sería la de la población. Por ejemplo, unos 70, les decía, ¿se acuerdan? Ese ejemplo numérico poníamos, por ejemplo, que me salga unos 70, la estatura promedio de un grupo de personas, digamos de 50, 100 personas. Si he hecho bien mi muestreo, digamos con, no sé, 20 personas, no sé, y he hecho muy bien el muestreo, el proceso, este valor es válido y puedo decir que entonces que se puede, ¿no? Se puede decir que la media de la población también es unos 70. Pero seguramente si hacemos el trabajo con las 100 personas y saco este valor, seguramente voy a descubrir que había sido 1,72. ¿Se dan cuenta? O sea que había un pequeño error. No sé por qué siguen entrando. Fairuz también recién acaba de entrar. Ahora este otro salvaje, Diego Salazar, recién está entrando. ¿Por qué? Ya es las 8:30, señorita, o más, creo. Ya, les decía, un poco para volver aquí a la idea de las estaturas. Seguramente si yo hago el trabajo con las 100 personas, puedo descubrir que es 1,72, miren, y no había sido 1,70, ¿no? O sea, el valor real, el exacto había sido 1,72, pero yo he sacado 1,70. No hay cierto grado de error, obviamente, pero es mínimo. Redondeando ambos al primer decimal es 1,70. Entonces está muy bien elaborado mi trabajo. Pero si, por ejemplo, aquí me hubiera salido 1,92, ya es demasiada la diferencia, ¿no? Con el 1,70. Entonces, obviamente, la muestra que he sacado no es la más adecuada. He debido sacar de una forma inadecuada. He trabajado mal en el muestreo, ¿ya? Esa es la explicación. Pero si hacemos bien este trabajo de muestreo, en vez de trabajar con 1,000 personas, trabajo con 100, hago mi trabajo, seguramente esta diferencia va a ser relativamente mínima y aceptable, ¿ya? Ahora hay rangos también que se manejan para considerar una información aceptable como tal, ¿ya? Bien, voy a continuar con el siguiente acápite. Si hay alguna duda me tienen que preguntar, espero que me estén entendiendo, por favor, lo que estoy explicando. Bien, pasamos al siguiente acápite. Hay una nota acá. Dice, en la estadística se usa la palabra población, ojo, para referirse no solo a personas, sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio, y el término muestra se usa para describir una porción escogida de la población. Por si acaso, cuando hablamos de población, esto desde la primera o segunda clase les he venido aclarando, ¿no? La población es el conjunto de todos los elementos del fenómeno de estudio. Sean personas, sean objetos, ¿no? Cosas, animales, etc. Es decir, no solamente se refiere a personas, porque a veces dicen, pero usted nos ha planteado el problema trabajar con automóviles, y usted ha dicho que solo se trabaja con poblaciones, digamos, ¿no? Entonces, no, pues el concepto de población ese que manejamos de este colegio se refiere más al campo de la geografía, ¿no? De las ciencias sociales, pero en estadística se refiere a todos los elementos. Bueno, es una aclaración nada más, ¿ya? Muestra, obviamente, es un subconjunto de la población. Ahora, hay diferentes tipos de muestreo, ¿ya? Pero leeremos qué nos plantea el texto. Dice, existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos. Los métodos de muestreo probabilísticos, que son los que vamos a ver hoy día o a partir de hoy, y los métodos de muestreo no probabilísticos, ¿ya?
reitero, en nuestro caso nos interesa sobre todo los probabilísticos, ¿ya? Porque son los más precisos en el campo desde el punto de vista matemático, ¿ya? Ok, vayamos al siguiente acápite. ¿Qué son los métodos probabilísticos? Los que nos interesan en el fondo ver o a partir de hoy revisar. Dice, son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos los individuos de la población, ¿no?, tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra, lo que les explicaba desde el principio de la sesión de hoy. Consiguientemente, dice, ¿no?, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Solo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por lo tanto, los más recomendados, lo que les decía hace un momento. Aquí un poquito voy a explicar, habla aquí del tamaño n, voy a explicar un poquito eso, ¿ya? Si hay alguna duda, por favor, en algún momento, no deben dudar en preguntar. Voy a asumir que esta es mi población de estudio, ¿no?, del fenómeno que estoy investigando yo. Esa es mi población. Sabemos que puede estar conformada por 50, 100, 200, 300 elementos, 1000, 10.000, 100.000, no, hasta 11 millones como la población boliviana, ¿no?, que si hablamos de personas. Y yo puedo sacar de acá, si el grupo al menos es bastante grande, no ve, digamos, 2.000 personas, imagínense, o 2.000 automóviles, 2.000 sillas, no sé, como quieran verle, puedo yo sacar de acá pequeños grupos de tamaño n. Un grupo, ¿te das cuenta? Otro grupo, ya, otro grupo, ¿no? Y cada uno, obviamente, del mismo tamaño, digamos, de tamaño n. ¿Cuántos pueden ser? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de este tamaño que tenga la población. Entonces podemos ver un poquito con criterio, obviamente, matemático me refiero, cuántos grupos puedo sacar, ¿no?, que tengan el mismo tamaño de muestra. Vamos a asumir, les decía, por ejemplo, 2.000. ¿Se dan cuenta? 2.000. ¿Y qué tal si quiero formar, no sé, un 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos? ¿De cuántos? No sé, ahí tendría que ver de cuántos. N, por ejemplo, o sea, la cantidad de elementos puede ser 100, digamos, ¿no? Entonces puedo trabajar con 700 personas en vez de 2.000. O que no sean de 100, tal vez de 50 nomás, 50, 50, entonces voy a trabajar con 350 de las 2.000 en total. Obviamente, dentro de cada grupo que estoy aquí armando del mismo tamaño, ¿no?, hay que obviamente seguir todas las reglas de muestreo que hemos explicado hasta el momento. ¿Ya? A eso se refiere esto, ¿no? El tamaño de cada muestra debe ser, si son varios grupos, me refiero a varias muestritas, como estoy dibujando acá, tienen que ser del mismo tamaño. Es decir, no puede ser este grupito de 50, este de 100, este de 150, este que sea de 20, ¿no? No puedo hacer eso. Se supone que... Vicente, Dime. ¿Alguna pregunta? disculpe, entonces, ahorita si estoy tomando una población de 2.000 y quiero hacer, digamos, 80 grupos N, que cada grupito tenga 25, Ya. ¿eso estaría bien? O sea, los grupos N Ubican tienen que ir todos por igual. la misma cantidad de elementos, ¿no? Tiene Eso, la que misma tener cantidad cada de grupo. elementos. O sea, sí, no solamente personas, como explicaba. Por ejemplo, si tú eliges, digamos, aquí que sean de 25, ¿no? Cada uno, 25, 25, 25, 25, 25. Y multiplicas esos por 8, ¿cuánto da? 25 por 8. A ver, un cachito. Lo siento. Ay, no, perdón. Sí, 200 son, pues. 200. 200. Entonces, estarías trabajando con 200 de un total de 2.000, ¿te das cuenta? Pero lo que menciona y lo que yo también acabo de aclarar es que estos grupos, si tú eliges de 25, todos tienen que ser de 25. Pero no puede ser este de 25 y este de 50, este de 100 y este de 10, ¿te das cuenta? O sea, tiene que ir en orden, en un orden equiprobable, dice, ¿no? No solamente en el tema
la probabilidad de elegir, sino también en un equilibrio que tiene que haber en los elementos en cada grupo. A eso se refiere Fairuz. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y me confundí, dice, era 25 grupos de 80 elementos cada uno De para que den 80. los 2000. No eran 8 de Sí. 25. No, no, me comí un Ah, cero. ya. Puedes también trabajar, obviamente, sí. Pero al hacer eso, si tú analizas, estarías trabajando con la población porque te sale 2000, ¿no? Sí, Ah, entonces estarías trabajando con la población. También puedes hacer eso siempre y cuando se pueda, Fairuz. Es decir, ok. si tú tienes la probabilidad de que esos 2000 los puedes dividir en grupos de 25 y formas 80 grupos, o al revés, de Ajá. 80 y formas 25 grupos, que puede ser también la otra opción, en realidad estarías trabajando con la población, si te das cuenta. Pero, Fairuz, el problema está que a veces, dice, ¿no? En la teoría, a veces, y la realidad también nos muestra eso, a veces no se puede hacer eso, o sea, no se puede acceder a todos los elementos de la población. Imagínate en la UPAL nomás, te voy a poner el ejemplo de la UPAL. Y digamos Oruro, supongamos que solamente tiene 2000, creo que tiene mucho más, pero supongamos que tiene 2000 estudiantes. Ahorita, Fairuz, ahorita en este momento, en la circunstancia que estamos, me sería casi imposible trabajar con los 2000. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que viven en provincia y no están pasando clases presenciales. Entonces, si yo quisiera hacer un estudio en estos días, tal vez hasta fin de año, te das cuenta, va a ser imposible que reúna a los 2000, porque tendría que ir a sus provincias, a los lugares donde están, ¿no? Etcétera. Y en Cochabamba debe estar ocurriendo lo mismo, Fairuz. Debes tener compañeros ahorita que no viven en la ciudad y que viven en provincias, ¿o no? Sí, Ah, entonces, si yo quisiera hacer un estudio con 2000 estudiantes de la OPAL Cochabamba, tendría que ir a, no sé, Quillacollo, Punata, Clisa, ¿no? Capinota, no sé, donde estén. Y eso ya no es tan fácil. Entonces ahí no conviene hacer, ¿no? Un muestreo considerando todos los elementos, sino quizá en vez de tomar a los 2000 Fairuz, podría tomar a 500, ¿te das cuenta? sí, Y transformarlos a esos 500 o agruparlos en pequeños grupos, digamos, no sé, de 50, por decir algo, y formar sí, 10 grupos de 50, ¿te das cuenta? 10 grupos de 50, eso hace 500. Entonces, ahí estoy sacando muestras más pequeñas, ¿te das cuenta? Y trabajar con esos, porque sé que con los otros 1500 va a ser bien complicado trabajar. Esa es la razón del muestreo. Ahora, si puedes lograr tú reunir a todos, bueno, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, pero hay casos en los que no se puede, Fairuz. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Por la pandemia hay cosas que ahorita no podemos hacer, ¿ya? ok. Ok, seguimos. Listo. Ahora, hay el primer tipo de muestreo es el aleatorio simple, así se llama. Este muestreo tiene un procedimiento, es en realidad este en el que un poco nos vamos a centrar o concentrar en estos días, ¿ya? Primero se asignará un número a cada individuo, por ejemplo, de la población, ese es un procedimiento para muestrear. Puedes asignar a cada individuo un número. Y a través de algún medio mecánico, por ejemplo, como esas bolitas que utilizan en la lotería, o colocarlos en una bolsa, o utilizar tablas de números aleatorios, que puede ser otro gran soporte o ayuda para este caso, o finalmente recurrir a números aleatorios generados por una calculadora o una computadora, ¿no? Un ordenador, etcétera. Se eligen sujetos al azar, ¿no? Como sea necesario para completar el tamaño de la muestra requerida. Entonces, este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande. Claro, si es demasiado grande la cantidad de elementos que voy a considerar, obviamente esto a veces no resulta ser muy práctico, ¿no? No es muy práctico. Quizá el tema del ordenador, ¿no? La calculadora o el ordenador sea lo más factible en estos casos cuando tenemos una muestra muy grande. Porque ¿cómo elegimos al azar de 2000 estudiantes de Lopal, por ejemplo? ¿Cómo hago para el azar? Puedo a cada uno asignarle un número, ¿no? Y luego decir ahora, a ver, salvajes, acérquense a los que son múltiplos de 3. ¿Te das cuenta? Y me empiezan a venir el que está asignado con el 3, el 6, el 9, el 2, ¿no?
Y eso es al azar. Entonces es una forma, pero también lo podría ser Dara. Dara tiene todas las listas de las carreras y directamente con números aleatorios, ¿no? Mediante su ordenador que tienen ellos, dicen, bueno, han sido elegidos al azar las siguientes personas. Como lo que hacen para las elecciones, ¿no? Cuando no nombran los tribunales para las elecciones, hacen eso. Tienen todo un conjunto, una población de posibles tribunales, ¿no? Y los sortean. ¿Pero cómo los sortean? Mediante un ordenador, ¿no? Llegan a utilizar un ordenador porque por la cantidad es enorme, pues, de pobladores en cada cantón, provincia, ciudad, etc. Entonces sortean y directamente dicen, bueno, a ver quiénes han salido. La máquina arroja resultados en base a números aleatorios, obviamente, y nos publican, ¿no? Y nos dicen, bueno, las siguientes personas han sido designadas para ser jurados electorales. Listo, se acabó. Obviamente, esta otra parte inicial de colocar numeritos en una bolsita o sortearlos mediante una tómbola no puede ser a veces empleado, ¿no? Cuando tenemos un número enorme de elementos. Ya, seguimos leyendo un poquito. Un ejemplo. ¿Qué ejemplo, no? Cuando son cantidades pequeñas, sobre todo de elementos. Dice un ejemplo de muestra aleatoria. Cuando se enumera a los empleados del 1 al 120 y de ahí saques tu, ¿no? La muestra. Sortea 30 números entre los 120 trabajadores. Claro, tú sorteas y ya tienes la muestra conformada por 30 empleados que salieron seleccionados. Al azar, ¿no? Pides a alguien que venga, saque de una bolsita o de una tómbola y ya están seleccionados. Bien. Hay otro muestreo aleatorio también, pero mucho más sistemático, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste. Este procedimiento exige, como el anterior, enumerar o numerar. Enumerar sería aquí en el error de typeo. Enumerar todos los elementos de la población, ¿ya? Por ejemplo, tengo 2.000 personas, entonces las enumero del 1 al 2.000, ¿ya? Y de ahí, en vez de ser números aleatorios, se extrae uno. Mira qué interesante. Se extrae uno. Y se parte de ese número aumentándole una unidad, o 2 unidades, o 5 unidades, una cantidad K, le llama el texto, para elegir. Vamos a ver el ejemplo para entender. Aquí un ejemplo. Miren, el investigador tiene la población de elegir de 100 individuos y necesita solo 12. ¿Cómo los elige? Mira. Elige un número, del 1 al 10, digamos, 5. Ah, ya. O sortea del 1 al 10 un número, ¿me entiende? Y le sale 5. Al azar también, ¿no? Se supone que esto va a ser. Y luego el investigador elige su intervalo 8. O sea, empieza con 5 y le aumenta más 8. ¿Cuánto da 5 más 8? ¿Están ahí? 5 más 8. 13. Más 8. Con calculadora. Haciendo 21. más 8. 29. Estoy escuchando sus calculadoras. Más 8. 37. Pero es mental nomás es, señoritas y jóvenes. 45, 53, 60, ¿no? Y mira, ha llegado Hasta el 93. hasta el 93, obviamente, porque son solamente 100 individuos, ¿no es cierto? Y listo. Pero si te das cuenta, este 8 no es tan al azar. ¿A ver? Porque tal vez si hubiese elegido 9, no hubiese obtenido 12. Ojo. Entonces, ahí viene un poco el criterio del investigador. Entonces, esto sale de un cálculo, ¿no? Se supone. ¿De dónde sale? A ver, ¿alguien me puede decir de dónde sale este 8? ¿Se han dado cuenta de dónde sale el 8? ¿Nadie? Con psicología. ¿Con qué carrera estoy, pues? Con enfermería. No estoy con enfermería, estoy con ciencia empresarial. ¿Qué ha pasado? ¿No se han dado cuenta de dónde sale este 8? A ver, ahora sí agarra tu calculadora. Dice que tengo 100 individuos, ¿no ve? Dividímelo entre 12. Pues quiero sacar 12, ¿no ve? Bueno, en sí sale 8,3333. Claro, pero tú no tienes problema. Pero Y está redondeado. como no estamos trabajando con decimales, no ven las personas, no se puede trabajar con decimales, porque son números enteros cada persona. Entonces manejas pues, el redondo. ¿Cuánto es el redondo? 8. 8. Ahí está. De ahí sale.
por si acaso, ¿no? Porque a veces dicen, ¿y de dónde habrá sacado el 8, no? Él se inventa. Con 8 números no das, ¿te das cuenta? Podría no dar con 9. No da, pues, se va a pasar. Y va a faltar uno posiblemente. ¿Ya? O si tomo 7, quizá obtenga en vez de 12, 13. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Es un razonamiento lógico nada más esto. Bien. Entonces sería otra forma, ¿no? Es más sistemático, pero esto porque en realidad utilizas algún cálculo previo, ¿no? Este, por ejemplo, sería mi cálculo previo. Entonces, mucho más sistemático el trabajo. Bien, entonces ahí está una forma también de muestrear. Y así todavía hay otras más. Otra forma de muestrear. El muestreo aleatorio estratificado se conoce. Vamos a leer y hay un ejemplito que va abajo. Dice, trata de obviar las dificultades que presentan los anteriores, ya que simplifican los procesos y suelen reducir el error. Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, estratos, que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Se puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc. Puede ser la edad también, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, en la universidad puedo estratificar tal vez no por profesión, ¿no? Porque son todos estudiantes, quizá por edad, ¿no? Rangos de edad puedo crear. Digamos, determino que quizá el 90 o 95% de los estudiantes están en un rango de 18 a 30 años, por decir algo, o más, no sé. Entonces puedo crear rangos, ¿no? Cada 4 años, digamos. Entonces puedo tomar estratos, estratificar y decir, bueno, de 18 a, no sé, 21 años, ¿no? Y de 22 a tal edad, de esa edad así, ir creando cada 3 o 4 años, por ejemplo. Y voy creando pequeños grupos, pero tiene también una desventaja, ¿no? Que ahí estás un poco homogenizando, ¿no? Por eso viene esta palabra, ¿no? Vas como que homogenizando las muestras porque vas a tener personas en un grupo de la misma edad y vas a otro y vas a tener grupos de la misma edad, etcétera, ¿no? Quizá podría ser otra forma más coherente en vez de edad, por ejemplo, el sexo, ¿no? Pero también puede ser que en algunas carreras haya más mujeres que hombres. ¿Qué carreras hay más mujeres que hombres? A ver. Están en la palma, ¿verdad? ¿En qué carreras hay más mujeres que hombres? Hmm. Hay unas. ¿Odontología? Enfermería, por ejemplo. Medicina. No, medicina Enfermería, es odontología, equilibrado creo. casi. Sí. Pues En parvulario, Luis. parvulario, enfermería, ¿no? Incluso hasta en bioquímica he notado que hay más mujeres. Entre ustedes es más equilibrado, ¿no? En carreras como ciencias empresariales o, no sé, psicología, ¿no? Ahora al menos, o tal vez, no sé, qué otras más, fisioterapia, ¿no? Hay cierto grado de equilibrio, equidad. Pero no funcionaría mucho, por ejemplo, en enfermería. Tengo muy pocos enfermeros yo aquí en Oruro, no sé cómo será en Cochabamba, pero digamos de 20 estudiantes, 2, ¿no? A veces ni uno. En algún semestre no tenía nada, puro mujeres. A veces un picaflor aparece o 2, ¿no? Pero después es muy raro tener eso, ¿ya? A eso se refiere, pero tienen, ¿no? Ahí hay ciertos reparos que hay que tomar también, no es decir, entonces por sexo hay que, o por estado civil, casados a un lado, divorciados, ¿no? Los que tienen 2, 3 mujeres, no, eso es otra cosa. Pero bueno, hay que tener también criterio para ver cuál conviene, ¿ya? Depende mucho del fenómeno de estudio además. Bien. A ver, lo que se pretende con este tipo de muestreo, dice, es asegurarse que todos los estratos estén representados adecuadamente en la muestra, ¿no? Es decir, considerar, por ejemplo, si fuera por estado civil a todos los que sean casados, solteros, divorciados. Ahora, cada estrato funciona independientemente, claro, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple o el estratificado otra vez. En ocasiones las dificultades que plantea son demasiado grandes, pues exige un conocimiento detallado de la población, claro. El problema está en ver, ¿no? El criterio realmente en función del fenómeno de estudio y ver estas diferencias que pueden existir de sexo, edad, lugar geográfico, procedencia, inclusive puede ser, o algún otro
rasgo que yo tomé para estratificar, ¿ya? Tiene también, como les decía, algunas dificultades. Ahora, este aleatorio estratificado además se divide en dos, ¿ya? En el estratificado proporcionado y en el estratificado uniforme, de acuerdo a una proporción que yo elija, o finalmente yo digo, bueno, cada grupo va a ser de 30 personas, o 40 o 50, lo que les decía. Creo que hasta ahí vamos a llegar. En la teoría no quiero aburrir mucho, ya, porque después ya viene, bueno, vamos a leer esto más, ya. Conglomerados. Por conglomerados, ya dice, no, los métodos presentados hasta ahora están pensados para seleccionar directamente elementos de la población, pero en el muestreo por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad a la que llamamos conglomerado. Vamos a ver seguramente un ejemplo aquí nos va a mostrar. Este proceso nos ayuda cuando es imposible, escuchen bien, o poco práctico, crear un marco de muestreo de una población objetivo, debido a que está muy dispersa geográficamente y el costo de la recopilación de datos es relativamente alto. Esto, por ejemplo, es lo que puede aplicarse en el caso de un censo no un censo de población, sino una consulta que yo quiero hacer sobre la intención de voto, por ejemplo. Es muy probable que las consultoras y los medios de comunicación recurran a este proceso porque no siempre se puede llegar a todos los lugares, ¿no? Geográficamente es imposible. Entonces utilizan pequeños grupos más definidos, ¿no? No consideran a todos, pero sí algunos que son más accesibles y más prácticos de trabajar, ¿ya? Bien, hasta acá quisiera llegar hoy día por el tema sobre todo de tiempo. Y en la próxima clase, señoritas y jóvenes, ya entraríamos a la parte más práctica, porque hasta ahora solo he dado más que todos los conceptos básicos, ¿no? De qué es un muestreo, qué tipos de muestreo hay, cuál es el más conveniente, tienen dificultades, puede haber errores, hay variaciones con el resultado que podría idealmente la población arrojar, etcétera, etcétera. Y como han visto, son varios, ¿no? Las formas y los métodos que nos pueden llevar a un trabajo de este tipo. ¿Ya? Entonces, si no hay alguna duda o comentario, tengo menos de un minutito. Nos veríamos el próximo día, viernes, para ya entrar a la parte más práctica, ya manejar algunas formulitas, algunos problemas. Que les vaya bien, señor. Lisa, ¿va a pasar las diapositivas? ¿Las va a subir a Moodle? Esta que les he pasado, sí, o un documento en PDF equivalente a lo mismo, ¿ya? Ok, Lisa. Listo, Fairuz. Que les vaya muy bien. De ayer, perdón, también voy a pasar el material, ¿ya? Que les vaya muy bien. Se cuida, Lisa. Hasta